En este video voy a revisar los eventos que ocurrieron luego de la batalla de Tarapacá del 27 de noviembre de 1879, en que se derrota algunas fuerzas chilenas. Sin embargo, peruanos y bolivianos, a pesar de haber triunfado en esa batalla, retornan a Arica hacia el norte y aquí ocurre una secuencia de eventos muy importantes que culminan con la batalla de Los Ángeles, en Moquegua, y eso es lo que quiero revisar acá. Entonces, lo primero, por supuesto, ubicar algunos puntos importantes. El río Loa, por supuesto, es el límite, ya sabemos, natural que existía entre Perú y Bolivia en la época. Vamos a ubicar Arica. Digamos que vamos a ubicar Iquique, vamos a ubicar eh, Tacna, por supuesto. Aquí estaban las fuerzas aliadas. Principalmente estaba esto distribuido de la siguiente manera: Arequipa y Arica resguardada por Perú y Tacna básicamente por Bolivia. Recordemos que Chile había desembarcado en Pisagua el 2 de noviembre, Pisagua acá, y que había tenido algunas batallas victoriosas hacia el sur, tomando algunas posiciones. Hay varias batallas que ya las he relatado. Y el 27 de noviembre, en la batalla de Tarapacá, en la quebrada de Tarapacá. Bueno, allí pierden la batalla unos destacamentos chilenos y los peruanos regresan a Arica, llegando a Arica el 18 de diciembre, básicamente unos 20 días después de caminata. Muy bien. Las fuerzas chilenas, en cambio, se reconcentran en Pisagua y al momento de retirarse las tropas peruanas y bolivianas hacia el norte, entregan toda Tarapacá a Chile. Sin embargo, queda Arica. Arica es peruano y lo primero que hace Chile es decretar el bloqueo de Arica el 28 de noviembre, al día siguiente de la batalla de Tarapacá. Digamos, también vamos a ubicar a La Paz, aquí, Bolivia, Lima, Perú. Vamos a ubicar también, está un poquito más arriba, acá, Lima, Perú, La Paz, Arica. Y entonces, aquí, como les digo, pasan una serie de eventos que aquí con este mapa los podemos relatar. Podemos decir que el 23 de diciembre de 1879, Nicolás de Piérola da un golpe de Estado y en Perú, ¿cierto?, derrotando a las tropas leales al presidente Prado. El mismo día, 23 de diciembre, Piérola asume como jefe supremo entonces de Perú. Hacia el 28 de diciembre, Daza es derrocado en Bolivia y Narciso Campero, hacia el 19 de enero del año siguiente, toma el poder. El caso de Piérola es bastante interesante, ¿no? Por todos los problemas las situaciones que ocurrieron con él, especialmente el retorno de las tropas desde la quebrada de Camarones, o también se llama la traición de Camarones. Es algo que vamos a revisar en otro video. Pues bien, ahora el escenario se concentra básicamente en Arica, Tacna y Hilo y Moquegua. Lo que ocurre es que
Chile nuevamente ve como estrategia desembarcar al norte de Arica para nuevamente dividir las fuerzas desde Lima hacia el sur y avanzar más bien de norte a sur sobre Tacna y Arica. Entonces, para eso lo primero que hace es hacer un reconocimiento por Arístides Martínez, un ingeniero militar chileno. Y este reconocimiento fue muy corto, muy rápido. Sin embargo, llegaron a Moquegua. Voy a relatarlo muy rápidamente. El batallón Lautaro, con 500 hombres y 12 granaderos a caballo, mandados por el teniente coronel Arístides Martínez, con la idea de levantar planos de la región para analizar un posible desembarque, porque justamente el puerto de Hilo tiene características como para recibir, hacer un desembarque, ¿no es cierto? Muy bien, el 31 de diciembre las tropas desembarcaron en Hilo. Aquí vamos a mostrar un poco este puerto, las características que tiene actualmente, pero la geografía debe ser de la época, debe ser bastante similar, ¿no? Una bahía protegida, y aquí hay una quebrada que lleva hasta Moquegua. Moquegua, que en línea recta, vamos a medir acá, línea recta son 66 kilómetros, 70 kilómetros tal vez. Y con ferrocarril, ¿no es cierto?, en la época. Entonces, habiendo desembarcado las tropas chilenas de Martínez el 31 de diciembre, en Hilo, pacíficamente, estaba todo disponible, no tuvieron ningún problema para desembarcar. Exploraron el ferrocarril hasta Moquegua sin ningún inconveniente. Al llegar, indican un dato curioso, la estación de Moquegua de ferrocarriles se encontraba llena de gente y confundieron a los chilenos con tropas peruanas. Al darse cuenta que eran chilenos, emprendieron la huida, incluyendo al teniente Chocano, quien estaba a cargo de la guarnición, y se dirigieron a la cuesta de Los Ángeles. Esa cuesta de Los Ángeles va a tener bastante importancia porque el cerro Los Ángeles es este que está acá. Moquegua está acá en el valle, la confluencia de dos ríos, el río Torata y el río Tumilaca, que es este de acá. Este es el cerro, pero ya lo vamos a ver eso. La división chilena pasó la noche de Año Nuevo en los alrededores de Moquegua, y al aclarar el 1 de enero, la ciudad fue rendida por los extranjeros residentes, entrando los chilenos sin ninguna resistencia. Cumplía la misión, el reconocimiento, los mapas. Las tropas chilenas se embarcaron nuevamente en ferrocarril de vuelta a la costa, hacia Hilo. Y bueno, los peruanos habían quitado algunos rieles, pero no hubo inconveniente porque habían tenido la previsión los chilenos de llevar algunos rieles en el ferrocarril, así que los repusieron y llegaron sin problema. En resumen, la expedición llegó a Hilo el 2 de enero y se embarcaron nuevamente rumbo a Pisagua, confirmando de esta manera la factibilidad de realizar un desembarco en esta zona. Las fuerzas chilenas, recordemos, se estaban concentrando en este lugar, visto que no iba a ser posible negociar una paz y que iba a ser necesario realizar la campaña hacia Arica y Tacna. Todo el mes de enero y febrero fue de preparación de tropas y abastecimientos en Pisagua, concentración, mientras se mantenía el bloqueo en Arica. Específicamente entre el 18 y el 25 de febrero de 1880 se embarcaron desde Pisagua 9.500 soldados en 3 divisiones. Los datos del número de soldados no son demasiado exactos,
quedó una división en tierra hacia Hilo, ¿no es cierto? Desde Pisagua hasta Hilo. Esto fue entre el 18 y el 25 de febrero de 1880. El 25 de febrero fue justamente el zarpe de este convoy a las 16:10 horas desde Pisagua. Y entonces el 26 de febrero de 1880 se inician los desembarcos masivos en la bahía de Pacocha, que está aquí en Hilo, ¿cierto? Bahía de Pacocha. Bueno, actualmente Pacocha está al norte del río, pero es difícil indicar si efectivamente era ese el lugar que se indica en la literatura, ¿no? Indica que el regimiento Esmeralda desembarcó por la caleta de Las Hermanas y la artillería por la caleta Inglesa. Estas son dos caletas que están ubicadas por acá. Actualmente Puerto Inglés se le llama a este punto, a esta bahía, Puerto Inglés. Y un poquito más al norte, por acá, la playa de Tres Hermanas, aproximadamente en este sector, ¿no? En este sector. Siempre bastante al sur de lo que es el centro de Hilo, que lo tengo aquí marcado, ¿no? La plaza de armas, llamemos de Hilo, sería en este punto. Entonces estos dos lugares son los que más o menos se refieren. Y luego indica que el resto de la tropa desembarcó por el puerto, por el muelle principal o muelle de pasajeros, que sería probablemente en este sector. Se indica que el primer día desembarcaron 5.000 soldados y 4.500 al día siguiente. Total de 9.500 hasta ese momento. Todas las instalaciones del puerto de Hilo estaban intactas, la bomba de agua, las locomotoras, todo en perfectas condiciones. Y el cuartel general chileno se ubicó en la casa de la señora Eudocia Barrios de Zapata, lo que hoy en día se llama la Casa Zapata. Esa Casa Zapata está aquí. Esta es la plaza. Pueden ver ustedes allí. Y aquí hay una iglesia, una pequeña iglesia, y esta es la Casa Zapata. Entonces aquí estuvo el cuartel general del general Baquedano. Aquí una fotografía de esa casa, algo antigua, y esta ya es una fotografía bastante más reciente. Que saqué ahí desde Google Earth y Google Maps. Y aquí puede verse esta esquina, ¿no? Entiendo que se quiere convertir en alguna especie de monumento histórico o museo o algo así, o casa de cultura. En total, las fuerzas que desembarcaron en Hilo en esa oportunidad fueron alrededor de 14.000 efectivos, pero el número exacto no se tiene. Y habían del orden de 18 piezas de artillería con ellos. Podemos decir también que terminado el desembarco, los transportes regresaron a Pisagua y efectuaron 2 viajes más para transportar la cuarta división, el material logístico necesario para la campaña. Se habla de 12.000 hombres. Bueno, todos al mando del general de brigada Manuel Baquedano y el coronel José Velázquez. Entonces, de aquí se hicieron cantidad de viajes desde Pisagua hasta Hilo. ¿Qué distancia tenemos aquí? Aproximadamente línea recta. Línea recta, 250 kilómetros probablemente. Y desde aquí, bueno, se hizo varias expediciones desde Hilo, ¿cierto? Hacia Moquegua, Mollendo, Camiara, Locumba,
y también el fuerte de las tropas se quedaron en Hilo hasta que se dirigieron finalmente a Tacna y Arica. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí, el 27 de febrero, recordemos que las tropas habían desembarcado el 26, iniciaron los desembarcos. Al día siguiente, el 27 de febrero, ocurre el llamado combate naval de Arica, en que muere el comandante del Huáscar, Thompson. El Huáscar ya había sido atrapado y ya operaba bajo bandera chilena en Angamos, ¿no es cierto? Ahí fue capturado el Huáscar. Y pasó que voy a mostrar un poquito Arica, el puerto de Arica. Este es el puerto de Arica. Y esta es la isla del Alacrán, ex isla, porque ahora hay un camino, un acceso. Pero aquí lo más importante, lo más llamativo, es este peñón que está acá, que es el Morro de Arica. Famoso Morro de Arica, ¿cierto? Este. Está un poco modificado hoy en día, ya que hay un camino ahora. Esto daba directo al mar. Y, bueno, actualmente hay un museo arriba, pero aquí es donde se realizó la batalla de Arica. O la toma del Morro de Arica. Bueno, Arica está, puede verse, este es el valle de Azapa y este es el valle de Utah. Es interesante mencionar que Arica es muy importante para Bolivia porque es el camino más corto y natural desde La Paz hacia el océano. Y no lo era en cambio Antofagasta, que les queda muy al sur, muy retirado. El caso es que Arica era un punto, una fortaleza, tenía fuertes en el morro y había una fortaleza flotante, llamémosle, que era el Manco Cápac, que era una especie de balsa. Muy poca movilidad, pero sí muy bien artillado. Y entonces eso impedía básicamente que los chilenos pudieran ocupar Arica, ¿no? Habían grandes fuerzas acá y el bloqueo era impedir que llegaran abastecimientos a estos soldados que estaban acá. Y entonces por eso se mantenía el bloqueo. El caso es que el 27 de febrero ocurre este combate naval de Arica, en que el Huáscar se acercó demasiado a la costa y fue cañoneado, y donde murió su comandante, Thompson. Una muerte accidental, ¿no? Y a partir de eso, el contraalmirante Riveros se dirigió a Arica. Bueno, eso causó bastante inquietud, ¿no? En las fuerzas chilenas. Y entonces se decidió bombardear Arica, lo que ocurrió durante varios días, entre el 29 de febrero hasta el 6 de marzo, pero con escasas consecuencias porque el Morro de Arica estaba muy bien fortificado. Entonces ese evento ocurrió en esa oportunidad. Hay que mencionar un par de eventos aún que son importantes. El primero es que el 1 de marzo desembarcó en Hilo la división de Barbosa, que fue la última de las fuerzas chilenas que desembarcan en Hilo, cerrando por el momento la acumulación de fuerzas chilenas en Hilo, ¿no es cierto? Y desde aquí se inició, bueno, una expedición a Mollendo, al norte, para silenciar a dos fuertes que se creía que eran la defensa de ese puerto. Y bueno, en esos días también desde Lima se envió
a una embarcación a enviar provisiones a los defensores de Arica, desde Lima, ¿no? La Unión. Es así como el 12 de marzo de 1880, Pierola llegó al puerto del Callao, en Lima, al norte de Lima, para despedir a la tripulación de la Unión, que a las 11 de la mañana de ese día salió desde el Callao hacia el sur. Ellos entraron en la noche a Arica, porque las fuerzas navales chilenas durante la noche se retiraban al interior, al mar abierto, y ellos entraron de noche y lograron entregar las provisiones que traían a los defensores de Arica, en lo que se llama la doble ruptura del bloqueo de Arica. Eso fue el 17 de marzo. La Unión atracó, en Arica. Entró con las luces apagadas, de madrugada, navegando pegada a la costa y sorprendiendo no solo a los adversarios, sino también a los defensores del puerto. El Cochrane y el Amazonas, que estaban junto al Huáscar, manteniendo bloqueo, abrieron los fuegos sobre la corbeta y también sobre el monitor Manco Cápac durante la mañana, hasta después de las 2 de la tarde. Recordemos que, como decía, no podían acercarse demasiado los barcos chilenos porque Arica estaba muy bien fortificada y con buenas defensas. Entonces, durante todo el tiempo que tardó el descargar las provisiones, las baterías del Morro y del Norte en Arica mantuvieron a los buques chilenos a distancia. Las operaciones de descarga de víveres, del armamento, de las municiones y de la lancha torpedera Alianza, que así se llamaba, duró 8 horas, tiempo en el cual la Unión se batió con la escuadra chilena. La Unión también estaba disparándoles, ¿no? Esta lancha intentó después torpedear al Cochrane, sin éxito. Los buques chilenos se situaron luego en disposición de hacer casi imposible la salida de la Unión hacia el mar. Los barcos chilenos se ubicaron hacia el norte, por acá, en este sector, pensando que la Unión se iba a dirigir inmediatamente hacia el norte, o tratando de cortar esa escapada. Sin embargo, la Unión más bien escapó a toda marcha hacia el sur, siendo imposible de ser alcanzada por las embarcaciones chilenas. Y llegó finalmente el 29 de febrero, el 20 de marzo de 1880, la Unión atraca finalmente en el Callao. Y eso básicamente cierra todos estos eventos que ocurrieron antes de que el ejército chileno en Hilo emprendiera acciones. La principal de ellas fue en Moquegua, que la voy a comentar en un próximo video.